La siguiente presentación cierra este primer bloque de la jornada dedicado a la hemorragia. El encargado de esta presentación es el doctor Rodrigo Rigoni de Paraguay, quien estará disertando sobre shock hipovolémico, manejo y tratamiento, criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos obstétricos. Es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia con alta especialización en medicina crítica obstétrica. Egresado de la Universidad del Norte, realizó la especialización en ginecología y obstetricia en la Universidad Nacional de Asunción. Obtuvo la alta especialización en medicina crítica obstétrica en la Universidad Nacional de Zulia, Venezuela. Cuenta además con la especialización en ecografía por la Universidad Nacional de Caguazú y un magíster en perinatología e investigación por la Universidad del Pacífico de Asunción. Realizó rotaciones internacionales en obstetricia crítica en el Hospital Mónica Pretellini en México, así como en medicina fetal y urgencias obstétricas en el Hospital Universitario de Estrasburgo y en el One Clinic de París, Francia. Doctor Rigoni, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hablar sobre un tema que la verdad que me apasiona mucho, que es obstetricia crítica. Voy a tocar un tema que es shock hipovolémico. Ya Lara me dijo tener 20 minutos, 25 máximo, así que voy a tratar de pasar ciertos slides rápido que ya se habló anteriormente y voy a tratar de centrarme en los puntos claves que creo que nosotros como ginecobstetras cirujanos debemos manejar a la hora de enfrentarnos a estos casos. Como bien se dijo, el 60% de las pacientes sin factores de riesgo va a seguir teniendo hemorragia posparto, por lo tanto vamos a seguir teniendo shock hipovolémico más allá de todo probablemente lo que se haga, porque la paciente obstétrica realmente es un mundo, una caja de sorpresas. Inicio con esta imagen porque realmente esta imagen nos demuestra lo que probablemente me animo a decir que el 80% de los ginecólogos que estamos aquí somos médicos de urgencias de los diferentes centros del país. Y generalmente más de uno nos habremos encontrado con esta situación catastrófica donde realmente nosotros debemos preguntarnos qué hacer y qué realmente debemos implementar en el manejo para prevenirlo y ya una vez que lo tenemos, cómo vamos a actuar. ¿Qué nos dice la FIO y la OMS? Esto ya se habló muchísimo, es la primera causa de muerte materna, la hemorragia posparto, 14 millones, se estima que sufren hemorragia 70.000 muertes, 27,1% a nivel prácticamente de muertes maternas a nivel mundial y en Latinoamérica el 21%. ¿Qué nos dice la OMS también? Que aproximadamente se estimaba en el 2021, aproximadamente 830 mujeres van a perder la vida por causas prevenibles y entre ellos las tres esferas de la obstetricia crítica, ¿verdad? Factores de riesgo no me voy a centrar, ya se habló creo que bastante de todo esto. Esto sí me parece interesante que hace el doctor Briones en una de sus publicaciones donde nos clasifica justamente las alteraciones, la etiología y los factores de riesgo. Habla trombo, trauma, trombina, que son las etiologías más frecuentes. Y esto sí me parece interesante que creo que habló el doctor del Hospital Nacional, que justamente la guía del Clini de Barcelona nos recomienda, ellos hacen dos clasificaciones, pacientes que tienen alto riesgo y pacientes de riesgo intermedio. ¿Y qué ellos recomiendan? Que toda paciente que tenga un riesgo alto o dos riesgos intermedios debe ingresar obligatoriamente con una analítica nueva al servicio y ya con factores para hemotransfusión disponible, ¿verdad? O sea que tiene que tener sus donantes. Entonces me parece un factor muy importante que habló el doctor del Hospital Nacional. En cuanto al shock hipovolémico, acá me voy a detener un poquitito para que podamos entender qué es el shock hipovolémico y por qué generalmente nosotros en esta etapa llegamos lastimosamente, cuando llegamos al diagnóstico generalmente estamos en un estadio tardío. Primero tenemos que entender que el shock hipovolémico va a ser un estado de desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno que va a ser claramente secundaria a una pérdida masiva de sangre. Y esta parte realmente es súper importante que podamos entender que el inicio de estos mecanismos, la paciente en un inicio de la hemorragia va a desencadenar estos mecanismos compensatorios. Y a continuación voy a explicar qué son estos mecanismos compensatorios que debemos entender, que hace que justamente la mujer tenga
altos sangrados sin precisamente desencadenar inicialmente una hipoperfusión tisular, hasta que esos mecanismos compensatorios se ven vencidos y la paciente pasa a un estado de metabolismo anaeróbico y disfunción multiorgánica y lastimosamente ahí ya estamos ante la muerte. Acá le hice a veces dicen que es redundante, pero a mí me parece muy importante que nosotros entendamos estas adaptaciones o cambios que van a hacer justamente que la paciente tenga tantos mecanismos compensatorios ante estas hemorragias, ¿verdad? Primeramente, entender los cambios hemodinámicos y hematológicos que se producen en nuestras pacientes obstétricas, que va a jugar un mecanismo protector a la pérdida de sangre, y entre ellos, el primero de ellos va a ser lo que se conoce, entre comillas, como la hipervolemia. O sea, nosotros vamos a tener en estas pacientes un 45% más de la volemia, o sea que se estima que ella va a tener un aumento entre 1200 a 1600 ml aumentado de su volemia. Esto va a hacer que disminuya la resistencia vascular periférica como un mecanismo también protector. ¿Y justamente para qué? Para asegurar la perfusión uteroplacentaria, y esto a su vez va a hacer que el útero pase a una circulación sanguínea de entre 700 a 900 ml minuto. De ahí la importancia del por qué es que las atonías no hacen shock hipovolémico o una hemorragia grave en cuestión de minutos. Por otro lado, tenemos el estado de hipercoagulabilidad, que es justamente una adaptación que hace la mujer desde el punto de vista hematológico para poder hemostasiar ese proceso de la expulsión placentaria y poder justamente colapsar estos vasos. Otra cosa muy importante que debemos entender es que el aumento del gasto cardíaco se va a dar, alguna literatura nos dicen, hasta en un 50%. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando la paciente tiene su pérdida de volumen sanguíneo tan importante, inicialmente ella va a compensar esa pérdida con todo esto. Entonces, ¿qué va a hacer? Que la paciente inicialmente en un sangrado importante no tenga ningún síntoma. La paciente no va a tener ninguno de los síntomas a los cuales nosotros estamos acostumbrados a ver. ¿Y qué es lo que podemos concluir? Que la paciente tiene un sistema fisiológico importante que está capacitado para compensar esta gran pérdida sanguínea, y por otro lado, que esto lo que hace es también, por otro lado, que nos puede jugar a nosotros en contra y también a la paciente, es que contribuye al retraso en el reconocimiento de la hipovolemia. Entonces, esto debemos entender. ¿Para qué? Para entender por qué la paciente no hace repercusión hemodinámica directa ante esa pérdida importante sanguínea, ¿sí? De esto no voy a hablar, que son las diferentes definiciones que ya se hablaron. Esto es lo que nos dice el CLINIC de Barcelona, que nos menciona directamente en su clasificación 2025, leve, moderado, grave. Y esto es lo que dice nuestra clasificación sobre el choque, ¿verdad? Que creo que también es bastante, está en código rojo, incluso está muchas veces pegado en los servicios, como dijo el doctor Ramallo, a veces no está, pero debemos manejarlo, ¿verdad? Esto es una clasificación que nos hace Oxford en el 2015, pero ¿qué es lo que ellos estiman? Que por cada kilogramo de peso debemos calcular 100 ml de sangre, pero es un factor que se ha demostrado que no tiene implicancia o valor en nuestra paciente obesa, y sabemos que en nuestra población en general tenemos un alto porcentaje de sobrepeso y obesidad. No veo mis minutos ahí, como para saber cuánto me falta, cuánto me queda. Bueno, en cuanto al diagnóstico del shock hipovolémico, acá está realmente como que nuestra función principal como especialistas. Y primeramente debemos entender qué nos dice esta publicación que hace la Sociedad de Anestesiología y Cuidados Intensivos. Si nosotros miramos que ellos concluyen que las características clínicas que nosotros estamos acostumbrados a ver van a estar enmascarados inicialmente por estos mecanismos compensatorios. Por lo tanto, se estima que las mujeres, hasta tener una pérdida de más de 1000, incluso ellos hablan de 1500 ml, o sea, una pérdida del 25% de su volemia, ella no va a presentar repercusiones clínicas que nosotros tanto queremos ver, hipotensión, taquicardia, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado nos habla del reconocimiento temprano tan importante, que ya se habló bastante, y que ellos recomiendan justamente que se tenga esa valoración objetiva en cuanto al sangrado. Yo, que estoy en un centro de referencia y no tenemos una balanza ni un sistema de pesaje, que es lo que nos recomiendan las guías,
para pesar las gasas, compresas y todo eso. Yo sigo sosteniendo que un equipo que realmente está preparado con una valoración subjetiva, que es la valoración visual, puede tener igual un parámetro bastante importante de la cantidad de sangrado que tienen nuestras pacientes. Por otro lado, ¿qué nos dice en la guía NICE? Que realmente el colapso, miren que recién se va a dar en nuestras pacientes entre 35 a 45% de la pérdida de su volemia. Recién en ese momento nuestras pacientes nos van a demostrar eso que tanto nosotros queremos ver. Y lastimosamente se ha demostrado que en ese porcentaje estamos casi tarde en el manejo de nuestras pacientes. Esto se habló y yo vuelvo a hacer hincapié que utilicemos el índice de choque. El índice de choque ha demostrado que tiene una evidencia genial en cuanto a la precisión de la hipovolemia y miren lo que dice ahí abajo, que es útil para estimar la pérdida de sangre masiva y en la predicción de transfusión sanguínea y es un valor que aparece antes de que se presente la hipotensión. Entonces nosotros no tenemos que esperar que la paciente desarrolle hipotensión y todos los síntomas clínicos porque generalmente estamos tarde. ¿Y cómo se calcula el índice de choque? Facilísimo, le decía a la licenciada, a la enfermera, a tus residentes, frecuencia cardíaca sobre presión arterial sistólica. Si nosotros tenemos un índice mayor a 1, a parar la oreja. Después está la clasificación 1.4 que es grave. Cuando tenemos 1, a parar la oreja. Paciente monitorizada con sonda vesical y todo el manejo que requiere una paciente de alto riesgo real, porque ya nos está prediciendo que esa paciente está al borde de un shock hipovolémico o de una hemorragia grave. Esto es lo que nosotros tanto queremos ver, que es la famosa clínica del shock, la presión arterial sistólica menor a 90, taquicardia, signos de hipoperfusión tisular, signos cutáneos de palidez, etcétera, etcétera, que nosotros tenemos que tratar de antecedernos en el diagnóstico con lo que nosotros hablamos. Y esto que hace otra de las publicaciones que hace Cohen, el tan conocido que publica tantos artículos, él habla de la relación entre la gravedad del shock y la evolución esperable. Y me parece tan genial porque el directo pone, amarillo es una paciente que se puede compensar fisiológicamente. Cuando la paciente cayó en rojo, nosotros ya estamos aplicando como nuestras medidas médicas y tiene todavía la paciente posibilidad de sobrevida. Una vez que pasamos al shock irreversible, ni por más de que le hagan transfusión masiva y todos los mecanismos que tengan disponibles, está demostrado que esa paciente va a morir. Esto es otra publicación muy importante que debemos entender, que cuando la paciente está sangrando en demasía, claramente se va a presentar una coagulopatía en la paciente. Y existen dos diferencias, la famosa coagulopatía dilucional y la que se da por consumo. Recuerden que cuando nosotros tenemos nuestro famoso sangrado por atonía, desgarro, nosotros generalmente estamos ante una coagulopatía predominantemente dilucional. Y más todavía, ¿por qué? Porque las pacientes le ponemos doble vía, en las dos vías le estamos pasando grandes cantidades de volúmenes de sea coloide, cristaloide o Ringer, lo que quieran. ¿Y qué estamos haciendo realmente? Hemodiluyendo más a la paciente y generando mayor probabilidad de sangrado por coagulopatía dilucional. Y la de consumo generalmente se va a dar en las pacientes que tienen un desprendimiento placentario masivo y que lo que va a hacer justamente es consumir todos los factores de coagulación intentando paliar ese sangrado. Y otra característica generante en la coagulopatía de consumo, no siempre vamos a tener grandes volúmenes de sangrado. O sea que nosotros podemos tener un desprendimiento con no tan gran volumen de sangrado y tener una coagulopatía de consumo. Por eso es importante evaluar en estas pacientes el fibrinógeno, ¿verdad? Esto, imagínense que Guyton en 1993 ya describía y me parece tan interesante donde habla de la relación entre el gasto cardíaco y el tiempo. Y nosotros vemos que en un gasto cardíaco de 100%, que empieza a caer aproximadamente a los 30 minutos, se estima que la paciente ha entrado en la etapa progresiva al shock irreversible. Y se estima que prácticamente a los 60 minutos, aunque nosotros a esta paciente en 60 minutos que lleva en una hemorragia masiva, que nosotros no contuvimos y no manejamos esa hemorragia, ni por más de que le hagamos transfusión masiva, le recuperemos el gasto cardíaco en 100%, se estima que esa paciente igual va a morir, porque el daño celular tisular por hipoxia está instaurado y se ha vuelto completamente irreversible.
Por lo tanto, nosotros a esta etapa no debemos llegar. ¿Qué es lo que nos recomiendan? Que prácticamente va también con lo que dice Código Rojo, pero a mí me parece, quise ponerles publicaciones realmente nuevas, por ejemplo, del Clinic de Barcelona, donde ¿qué nosotros hacemos con nuestras pacientes que estimamos que tuvo un sangrado 1000 o más de 1000 o que le hacemos su índice de choque y no da mayor a 1? Tenemos que una paciente que debe estar monitorización continua, no puede estar en quirófano fría, olvidada, sin monitor y nadie le da pelota tirada en quirófano. Ella debe estar en un área con monitor continuo. Debemos instaurar oxigenoterapia porque recuerden que la hipoxia es el peor daño que se le está produciendo al tejido. Por lo tanto, debemos ayudarle a nuestras pacientes con oxigenoterapia. La administración de cristaloide o coloide no debemos hacerlo en forma agresiva. No es que le pones doble vía para que las dos vías nosotros abramos a chorro, ¿sí? Tenemos que aprender a manejar la hidratación de nuestras pacientes porque vamos a hacer una coagulopatía dilucional. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan? Hacer administración de 250 a 500 ml de volumen de cristaloide o coloide, se le hace ¿cómo se llama? Un goteo continuo o una infusión directa de 500 de suero cristaloide coloide y se reevalúa a la paciente. Si con eso nosotros logramos la presión arterial sistólica mayor a 90, es una paciente que debemos suspender la hidratación en bolo. Si nosotros no la estamos logrando, es porque claramente la paciente necesita directamente componentes de transfusión sanguínea, ¿verdad? Que enseguida voy a hablar de eso. Después de terminar los laboratorios, hoy en día las guías todas recomiendan el famoso Pain of Care. ¿Y qué es el Pain of Care? Es toda la evaluación que nosotros le hacemos a la paciente en el lugar donde ella está en estado crítico. Entiéndase, hacerle una ecografía, laboratorio. Yo sé que no tenemos disponible ecografía por el ministerio en ningún prácticamente servicio de urgencias de gineco ni en sala de internaciones, pero hagamos lo que podamos, por lo menos tomarle hemoglobina, hematocrito, tomarle crasis y laboratorio básico, que es lo que nos recomiendan en el Pain of Care. Solicitar pruebas cruzadas, que es lo que habló el doctor, la importancia. Y esto es otra cosa, el sondaje vesical. Acuérdense que la diuresis en una paciente que está sangrando nos da un valor importantísimo. Paciente que no orina o que tiene una oligoanuria nos está diciendo que es una paciente que necesita reponer su volemia, ¿sí? Por otro lado, la prevención de la hipotermia. Recuerden que la hipotermia también es otro factor que altera la coagulación. Entonces, cualquier hipotermia en estas pacientes va a acentuar más su coagulopatía, ya sea dilucional o por consumo. Y también la utilización de vasopresores, que ya claramente cuando tenemos una paciente en este estado debemos tratar de tenerle al clínico de guardia o al intensivista o quien sea del área clínica que nos esté acompañando para el manejo multidisciplinario de nuestras pacientes. Por otro lado, mencionar rápidamente el ácido tranexámico y su importancia, que ya se habló muchísimo, pero es muy importante que entendamos cómo se usa el ácido tranexámico. Y en un estudio que se había hecho en el Woman Trial, que es prácticamente uno de los estudios más grandes a nivel mundial del ácido tranexámico, ellos ¿qué recomiendan? La utilización en las primeras 3 horas. Ellos han demostrado que después de las 3 horas de la utilización de ácido tranexámico de una hemorragia ya no tiene ninguna función. Pero si nosotros usamos dentro de las primeras 3 horas, ponerle a los 15 minutos como se habló anteriormente, y el sangrado persiste, nosotros podemos aplicar otra dosis a los 30 minutos, pero manejar que lo máximo que podemos hacer es 2 gramos en la primera hora. Y podemos dejar en la paciente que nosotros actuamos inicialmente 1 gramo cada 8 horas si precisa, ¿verdad? Y vean ustedes cómo se debe hacer la administración de ácido tranexámico, que es súper importante. 1 gramo de ácido tranexámico diluido realmente en 100, puede ser en 10 ml o 5 ml, pero no puede pasarse en menos de 10 minutos. Porque si lo hacemos en bolo en menos de 10 minutos o 1 ml minuto, produce hipotensión. Y si nuestra paciente ya está hipotensa por hipovolemia, nosotros le vamos a inducir a mayor hipovolemia a esta paciente. Entonces son tips que debemos manejar. El manual de código rojo me parece interesante mencionar solo unos puntos. El punto principalmente de transfusión masiva, que está claro.
Recordemos que cuando nosotros tenemos una paciente con una hemorragia grave o una paciente en shock hipovolémico, no es pasarle 2 rojos, porque nos derivan a nosotros las pacientes en el Hospital San Pablo y en su hoja de derivación 2 rojos, hemoglobina de 5. Entonces, cuando nosotros estamos ante una paciente con un shock y un sangrado severo, apliquemos el protocolo de transfusión como está aquí, salvo que no tengamos. Pero a mí me pasa que, por ejemplo, en otros hospitales hay bancos de sangre y nunca usan crioprecipitados. Y crioprecipitado es extremadamente importante porque en los crioprecipitados están los factores de la coagulación, factor 3, factor 5 de von Willebrand, factor 8, factor 13, que son extremadamente importantes para ayudarle a la paciente que se encuentra en un estado de shock y probablemente ya en un estado de coagulopatía, dilucional o por consumo de acuerdo al escenario. Y un volumen de plasma también, ¿verdad? Que es lo que dice nuestro manual. Y nos vuelve a mencionar lo que le dije, hacer bolos de 250 a 500 a un máximo de 2000 y reevaluar a la paciente en cada bolo. O sea que si conseguimos una estabilidad mantenida de una presión sistólica mayor a 90, dejemos de pasarle bolos de suero a nuestras pacientes. Entonces nosotros tenemos que conseguimos esa presión y una diuresis mayor a 30 cc y podemos solamente tener un mantenimiento de 300 cc de solución isotónica, ¿verdad? Y vuelvo a mencionar el ácido tranexámico y el protocolo de transfusión que debemos aplicar como está, no es solamente glóbulos rojos, vuelvo a recalcar. Ya para ir terminando, porque mi tiempo también termina, esto es una publicación que hace el American Journal y que me parece tan interesante porque ellos demuestran que las intervenciones que nosotros podemos hacer, entiéndase ligadura de los vasos uterinos o suturas compresivas, tienen una alta eficacia. Y podemos ver que en las ligaduras, entiéndase olear y posadas, el Cirulnikov o la triple ligadura, vemos que tenemos aproximadamente un 90% de eficacia. Y miren que ellos comparan con la ligadura de las hipogástricas, que es una técnica complicada para nosotros porque no estamos acostumbrados a acceder al retroperitoneo para ligar las, las hipogástricas, y con nuestras técnicas que nosotros como ginecólogos debemos estar capacitados de realizar, tenemos un 90% sobre un 70% de efectividad con las ligaduras de las hipogástricas. Por contrapartida, hablan también que las suturas compresivas como Belinchi, entre otros, vemos que tenemos hasta un 75% de eficacia y que si tenemos tanto miedo de las famosas sinequias que un tiempo se hablaba, que se producía sinequia uterina por suturas compresivas, se ha dejado de lado porque se ha demostrado que solamente un 5% de probabilidad tiene esa paciente de hacer sinequias. Y que ¿por qué recalco esto? Porque con esto nosotros estamos evitando una histerectomía innecesaria de nuestras pacientes, ¿sí? Con estas técnicas nosotros evitamos lo que nosotros estamos acostumbrados, a sacar el útero como si fuese que sacamos un pique. Y recordemos que la paciente en estado de coagulopatía dilucional, coagulopatía por consumo, llevarla a una histerectomía es catastrófico quirúrgicamente para ella, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos salvarle a la paciente con estas técnicas espectaculares, me parece que todos los ginecólogos debemos manejar lo que hacemos urgencias y emergencias. Este es un caso hace poquito de una nena de 19 años en el Hospital San Pablo, que ella a las 7 de la mañana tomamos la guardia con mi equipo y nos dice la licenciada, vengan porque a la paciente le duele el hombro. Nos vamos a verle 19 años, hizo una preeclampsia. Su único síntoma, dolor de hombro. Así catastrófico su dolor de hombro. Y no, me voy y le miro yo, le veía bien hemodinámicamente, monitor normal. Lo único que ella tenía era dolor de hombro. Yo dije, bueno, a lo mejor está infartando, vamos a pedirle hemoglobina hematocrito, enzimas cardíacas, vamos a hacerle un ecofast y le hacemos y realmente encontramos esto. Era una paciente con un abundante sangrado en abdomen sin ninguna repercusión clínica. Y lo único llamativo era su índice de choque de 1.2 y su dolor de hombro. Si nosotros íbamos a esperar que ella haga su hipotensión, taquicardia y toda esa sintomatología clínica, probablemente la paciente hubiese estado en una CID y hubiésemos llegado tarde. Y allá vemos cómo le aplicamos con nuestros residentes en el Hospital San Pablo
el punto Belinch y allá el punto de Posadas, ligadura bilateral de las arterias uterinas. La paciente, su útero se salvó, ingresó a la unidad de cuidados intensivos obstétricos para una monitorización hemodinámica y la paciente terminó con el útero y en óptimas condiciones. En cualquier, probablemente otro lugar, 19 años volaba el útero. Por eso debemos manejar las técnicas de manejo de estas pacientes. Y ya para terminar, como conclusiones, recordar que el diagnóstico y el manejo del shock hipovolémico requiere un equipo multidisciplinario preparado, donde se debe incluir el ginecólogo, el terapista, el anestesiólogo, el neonatólogo. Esta no es función que lo va a resolver solo el ginecólogo. Esto se resuelve en un equipo multidisciplinario. Debemos recordar que el objetivo es el diagnóstico temprano y justamente la reanimación rápida mientras se identifica la causa, mantener la estabilidad hemodinámica, recalcar, conocer las técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas del manejo de estas pacientes, y la utilización de ácido tranexámico es de un valor importantísimo. Todos los estudios han demostrado que 30% se previene la hemorragia con la utilización de ácido tranexámico, y el índice de choque, que creo que de aquí vamos a salir todos nosotros utilizando rutinariamente el índice de choque. Y me despido hablándole claramente de nuestro capítulo de la Federación Paraguaya, que es el capítulo de obstetricia crítica y emergencia COCREM. Y realmente esto me surgió cuando estaba haciendo esta disertación, por eso no tiene autor, soy yo. En la obstetricia crítica, la mejor respuesta al manejo de una paciente grave nace de un enfoque multidisciplinario, de múltiples miradas unidas, priorizando fundamentalmente ¿qué cosa? La salud materna y la vida que llega. Con esto me despido, invitándoles a nuestra capacitación en obstetricia crítica y emergencias, que vamos a lanzarlo en marzo del año que viene en la Universidad Nacional de Caaguazú. Lo vamos a abrir con la UNCA, así que les insto a formar parte de nuestro plantel de alumnos, ¿verdad? Como para que podamos realmente todo aprender, formarnos y realmente aprender el manejo de la paciente obstétrica en emergencias. Va a tener una modalidad híbrida donde vamos a tener clases virtuales en vivo y aparte vamos a tener prácticas presenciales donde vamos a hacer todas las técnicas de manejo quirúrgico avanzado, y también vamos a tener simulación en muñecos donde claramente vamos a hacer simulaciones de escenarios críticos en obstetricia. Y con eso me despido. Muchas gracias.